en Fuerteventura con una intensa agenda que va a estar centrada principalmente en las mujeres. Y es que hoy Coalición Canaria celebra un encuentro con las mujeres profesionales de la isla. Antes de eso, la recibimos en esta casa Onda Fuerteventura. Buenos días, Ana Oramas. Hola, buenos días. La primera vez que estoy en el estudio, aunque Onda Fuerteventura a mí me produce curiosidad porque es de las emisoras que siempre sigue la política nacional, los grandes debates, que siempre me llama cuando estoy en Madrid. Para mí es un placer estar hoy físicamente aquí. Muchas gracias. Siempre intentamos encajar aquello que ocurre en Madrid y que desde luego repercute en Fuerteventura. Y de eso venimos a hablar, del programa con el que se presenta para el 28 de abril. Usted ha dicho que se presenta con un equipo muy preparado. ¿Quién forma parte de ese equipo? Bueno, yo creo que estamos apostando muy fuerte. Yo quiero recordar a la gente que Coalición Canaria tuvo durante muchos años y muchas legislaturas 4 diputados, un grupo parlamentario propio, como tienen, exactamente igual al que tiene en este momento el Partido Nacionalista Vasco, y que llegamos a tener 9 senadores en el Senado, ¿no? Después, por la división del nacionalismo, pasó lo que pasó, nos quedamos con 2 hasta hace 4 años. Y yo creo que los ciudadanos han podido ver en estos 3 últimos años cómo hay 15 diputados en Madrid, todas las fuerzas políticas tienen diputados en Madrid y senadores, y sin embargo, tristemente, tanto a nivel nacional como a nivel de Canarias, la gente cuando se dice la diputada canaria, saben que se refiere a mí porque soy la única diputada que ha podido intervenir en los grandes debates de país, planteando los derechos de los canarios, luchando por esta tierra y por la gente que vive en esta tierra. Y bueno, hace 3 años pedí la confianza a muchísimos canarios y les dije que no les iba a defraudar, que teníamos que pelear lo nuestro, porque si nosotros los canarios no nos ocupamos de lo nuestro, nadie se iba a ocupar. Y hoy tengo la enorme satisfacción que estoy recorriendo toda Canarias. Yo no soy candidata por esta circunscripción, yo me presento por Santa Cruz de Tenerife, pero vengo a apoyar a Edilia Pérez, que es nuestra candidata desde luego al Senado, y a María Hernández, que es nuestra candidata al Congreso, porque podemos tener un equipo muy fuerte en Madrid, decidiendo por Fuerteventura, luchando por Fuerteventura, pero luchando por Canarias, y la gente sabe a lo que vamos. Ayer, desde que aterricé en la isla, desde los guardias civiles del aeropuerto, los seguritas, la gente del hotel donde me quedé, en el encuentro que tuve con más de 2.000 personas que pude saludar, cuando la gente te dice, usted es Ana Orama, la diputada canaria, a mí me emociona porque quiere decir que he trabajado por esta tierra. Durante las últimas 24 horas ha estado usted de nuevo en las redes sociales, y es que parece que ya se ha convertido en una tónica habitual por la frase sobre las abuelas canarias. Manipulada. Me imagino que estaría descontextualizada, porque ha habido muchas personas que pensaban que usted se refería a que tendrían un mayor liderazgo o una mayor protección las mujeres. No, ha sido una campaña organizada desde Podemos y algunos sectores del Partido Popular, igual que el otro día un acto con los venezolanos donde se manipulan las cosas. Yo lo que he planteado, y además no es la primera vez, lo he planteado incluso en el Congreso, es un tema muy serio. Los grandes partidos, el PSOE, el PP, Podemos, Ciudadanos, cuando se habla de pensiones en el Congreso, nunca se habla de las pensiones no contributivas. ¿Y por qué? Porque en la península son muy poquitas, sin embargo en Canarias son 3 veces más que la península, la mayoría de muchísimas pensiones contributivas, y sobre todo de las mujeres, que es gente que no es que no haya trabajado, trabajaron como burros y burras toda su vida. Muchos canarios que tuvieron que ir a la emigración, que trabajaron en las tomateras, en el campo, en el servicio doméstico, en la construcción sin cotizar, y que hoy en día están con 360 euros. Por eso tenemos también esos índices de exclusión social. Y lo que dije es que en Canarias, con ese tipo de pensiones, muchas abuelas han recogido hijas, han ayudado, incluso han pasado necesidad, porque ellos son incapaces de, incluso con 360 euros, quedarse con nada si un hijo, una hija o un nieto no tienen que comer. No me estaba refiriendo a lo que se ha planteado de que las abuelas peninsulares son unas brujas, como alguno ha dicho. Lo que he dicho es que la realidad de Canarias es otra, el testimonio que te dan la mayoría de las mujeres cuando voy a un acto. Es un tema no para reírse como se ríen otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque además yo he intervenido estos 5 años solicitando que las pensiones no contributivas se igualen al salario mínimo. Hay que dar dignidad. No solo eso, nosotros tenemos mucha gente retornada de Venezuela en Canarias, la comunidad junto con la gallega más afectada.
gente que se ha venido con una mano delante y otra detrás por la situación de Venezuela, gente que ha venido y que habiendo cotizado, siendo canarios, siendo españoles y habiendo cotizado en Venezuela, llevan 3 años sin recibir la pensión. Solicité al gobierno de España que pudiera acceder a las pensiones no contributivas hasta tanto en cuanto el gobierno venezolano lo resolviera. No hicieron caso y gracias a Dios el Parlamento de Canarias, a una iniciativa de Coalición Canaria, va a permitir a todas esas personas que no han recibido la pensión desde hace 3 años acogerse a una PCI canaria hasta tanto en cuanto que se resuelva. ¿Qué se ha hecho en los últimos 4 años por Canarias desde el Congreso de los Diputados y especialmente por Fuerteventura, Ana? Pues mira, después de 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, que fue terrible para Canarias porque cuando teníamos un 35% de paro, quiero decirlo aquí, el gobierno de Rajoy con mayoría absoluta y con la complicidad de los senadores y diputados canarios del Partido Popular y del Partido Popular de Canarias eliminó los planes de empleo teniendo un 35% de paro. Eliminaron, por ejemplo, pues esos 900 millones en materia de carreteras, que no solo eran infraestructuras que necesitaba Canarias, sino miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción. Eliminaron el convenio de costas, eliminaron el plan de vivienda, de infraestructura turística y lo denunciamos. En el momento que el PP pierde la mayoría absoluta, hacemos 2 cosas: negociar unos presupuestos magníficos para Canarias, conseguimos que aumentara al 75% el transporte entre islas. No tenía sentido que ir de Fuerteventura a La Palma costara 200 euros cuando ir a Londres de Fuerteventura costaba 40 euros. Y eso es lo que vivimos los canarios hasta hace 2 años. Hemos conseguido también el 75% de los vuelos Canarias Península, pero sobre todo hemos conseguido más de 1.500 millones en inversiones, en obras públicas, en costas y tal, en el último gobierno del PP, que esos son obras que necesita Canarias, en playa, en costas, en turismo, en arreglo de colegios, desde luego en carretera, pero es que son miles de puestos de trabajo en el sector de construcción, mucha gente, sobre todo de más de 40 años, que con la crisis económica se quedó en paro, que le quedan 15 años para cotizar, que son padres o madres de familia y que pueden tener una oportunidad. Nosotros, después de la experiencia que habíamos vivido con el PP, dijimos, no puede ser que cada vez que un gobierno de España no necesita el voto de Coalición Canaria, volvamos a la casilla de salida y eliminen todos los derechos de los canarios y se los den a los catalanes, a los andaluces, a los vascos. No. Y conseguimos un res y un estatuto que garantizaba y que se aprobó el año pasado, blindaba esos derechos de los canarios y cualquier gobierno de cualquier color político que gobernara España tenía que cumplirlo con Canarias. Bueno, pues se produce la moción de censura, llega el Partido Socialista al poder, Pedro Sánchez, y con la complicidad de los socialistas canarios nos eliminan otra vez prácticamente toda la ficha financiera y los derechos de los canarios. ¿Por qué tenemos que estar en Madrid? Porque el día 28 de abril sale un gobierno, no se sabe qué gobierno va a ser. El 80% de los diputados canarios que hay en Madrid, de diputados nacionales que hay en Madrid, no saben ni que Canarias está a 1.500 kilómetros, ni el paro que hay aquí. Se creen que Canarias es sol, hoteles de 5 estrellas, y eso es. Pero aquí tenemos exclusión social, tenemos pobreza, tenemos paro, y tenemos que defender lo que nos corresponde a esta isla para ser igual al resto de los españoles. Y yo le puedo garantizar, porque la gente lo sabe, que si nosotros no estamos allí, en un debate de Estado de la Nación, en un debate de presupuestos para poner las enmiendas necesarias, para pelear por lo nuestro, nadie lo va a hacer. Canarias estaría desaparecida de la política nacional, y cuando estás desaparecido de la política nacional no existes para el gobierno de este país, y necesitamos que el próximo gobierno entienda y atienda a Canarias. ¿Le preocupa desde el Congreso, desde esa posición de primera línea, la irrupción de otros partidos de derecha como Vox y su incidencia en Canarias? Mire, a mí Vox me parece terrible. Yo tengo una hija de 24 años y en el siglo XXI, en un país que ha sido tolerante en el ámbito social, que hemos sido avanzadilla en el respeto a la diversidad social, pues me horroriza. Primero porque es un partido que después de haber muerto en este país 900 mujeres y 50 niños a los que mataron sus padres para hacer daño a esas mujeres, más víctimas que de ETA en este país, se diga que no hay que eliminar la ley de violencia de género, porque incluso teniendo esa ley siguen muriendo mujeres como murieron hace una semana y en Canarias además.
Porque es un partido que no cree en el Estado de las autonomías y dice que lo va a eliminar, para que después vuelva a haber un funcionario en Madrid que decida si un colegio se hable en Corralejo o en Puerto del Rosario, si un consultorio médico hay que abrirlo o no en Lanzarote o en El Hierro. Eso no se puede decidir desde Madrid, o una escuela o un centro de formación profesional. Tenemos que seguir teniendo un Estado de las autonomías que mejora lo que es la situación de las personas, y sobre todo porque este país no es el oeste. Eso de decir que todos vamos a ir con una pistola, una metralleta, para que pase en nuestro país lo que pasa en Estados Unidos, que te entran en un colegio, en un centro de salud, pero sobre todo porque no se vuelve, y lo digo de verdad porque lo siento así, no se puede volver a preguntar a una mujer, a un hombre, ¿a quién amas? ¿En qué Dios crees? ¿Y de dónde viniste? Esos de Vox que creen que que la homosexualidad es una enfermedad, cuando es una libertad de amar a quien se quiere. Esos de Vox que creen que todos tienen que ser católicos, apostólicos y romanos, y que no creen ni en el derecho a la libertad religiosa. Esos de Vox que creen que si no naciste en Fuerteventura y en Canarias y tus dos abuelos son canarios y tu esposa tiene que ser canaria de origen y tus hijos no pueden haber nacido en Venezuela o en donde sea, en Italia, esa gente no representa la sociedad que quiero ni para mi hijo ni para esta Canaria, que siempre hemos sido un pueblo migrante, hemos sido un pueblo tolerante, y desde luego es un atraso. Y sobre todo enfrentar a los ciudadanos. Yo creo que gente como Vox debemos todos los ciudadanos votar lo que queremos, de izquierda, de derecha, pero sobre todo una sociedad de convivencia y no de confrontación y de no respetar al que no es como tú. Uh-huh. ¿Cómo vería una futura alianza para gobernar con el Partido Popular y Coalición Canaria, después de que acaba de enumerar todo un argumentario? Nosotros ya hemos dicho que Coalición Canaria jamás, y lo digo de verdad porque además lo hemos demostrado, apoyaremos a un presidente del gobierno de España cuyos apoyos sean el independentismo y Podemos. Eso por un lado. Nosotros ya dijimos que eso va a durar un telediario. Nosotros apoyamos la aplicación del 155 junto con el Partido Socialista y el Partido Popular, nuestros senadores en el Senado, nuestros 2 senadores. Y desde luego no creemos que España pueda tener un gobierno fuerte apoyado en Podemos, que todos sabemos lo que fue Venezuela y que es un disparate y que destruye cualquier sociedad y cualquier economía. Pero tampoco vamos a apoyar un gobierno que aplique y que llegue a un acuerdo con Vox. Coalición Canaria no cree en la sociedad que cree Vox. No vamos a permitirlo bajo ningún concepto. Y lo que tiene claro Coalición Canaria es que ni Vox, ni independentistas y Podemos. El resto hablaremos. Coalición Canaria no tiene un precio, su diputado. Nuestro precio son los derechos de los canarios, nuestras condiciones, y después a nivel nacional, pues tenemos una diferencia con todos los partidos. Ahora en Madrid, que todo el rato solo se habla de Cataluña y de los lazos amarillos y de los huesos de Franco, y está esa confrontación, nosotros somos distintos. Nosotros hablamos de los planes de empleo y de inversiones, pero también hay una cosa muy importante. En Madrid ahora, cuando el PSOE propone algo bueno para todos los españoles, el PP y Ciudadanos votan que no, solamente porque lo propuso el PSOE. Pero el PSOE y Podemos actúan igual. Cuando el PP y Ciudadanos plantean algo, una ley que sea buena para todos los ciudadanos, el PSOE y Podemos votan que no solamente porque lo propusieron otros. Coalición Canaria no es así. Coalición Canaria, primero los asuntos de Canarias, pero después en los temas de política nacional, analizamos cada cosa, no nos importa quién la propuesta, si es buena para todos los ciudadanos, pues la apoyamos. Si se propone subir el salario mínimo, lo apoyamos. Y nos da lo mismo quién lo haya propuesto. Si se propone subir las pensiones, claro que lo apoyamos. O sea, hay que modificar, por ejemplo, la reforma laboral, recuperar la negociación colectiva, que por ejemplo en Fuerteventura es un asunto muy importante el que vuelva a primar el convenio sectorial y no el convenio de empresa, porque sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, pues los trabajadores quedan como muy eso. Y un tema que en Fuerteventura es fundamental, que tenemos también que modificar de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, que es el tema de las subcontratas. El tener la garantía que las personas que trabajan en una empresa que tiene una parte de los servicios subcontratados tienen que tener las mismas condiciones laborales, el mismo sueldo que lo que son los trabajadores que no están subcontratados. Eso en Fuerteventura, por ejemplo, tú sabes que hay una reivindicación muy importante y muchas reclamaciones. Ha estado avalado hasta ahora por la reforma laboral
que hizo el Partido Popular y nosotros creemos que es urgente recuperar eso. Sí, por cierto que en Fuerteventura algunos trabajadores, concretamente de la empresa Riu, que está afincada en plenas playas de Corralejo, pues esa licencia y esa posible rehabilitación hotelera depende también de un asunto que se está decidiendo en Madrid y están exigiendo esas 3.000 firmas para no perder con costas ese hotel en primera línea de playa. Que sabrás que con nuevo Estatuto de Autonomía tenemos en unas materias competencia exclusiva a la comunidad autónoma en materia de costas y en otras competencias compartidas. El presidente Clavijo ha pedido hace un mes a la ministra de la Presidencia la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado de Transferencias para asumir cuanto antes la competencia en materia de costas. Y hasta la fecha el gobierno socialista de Pedro Sánchez no nos ha contestado. Sí ha fijado reuniones con los vascos y los catalanes para temas competenciales, pero Canarias no lo consideran importante. ¿Cómo va a influir la propuesta de presupuestos del Partido Socialista en Canarias? ¿Cómo? La propuesta de presupuestos de Pedro Sánchez, ¿Sí? El presupuesto socialista, ¿cómo puede influir en Canarias? ¿Mejora la situación de Canarias Vamos a ver, en inversiones? Se ha echado abajo porque eliminaba, o sea, el presupuesto que trajo Pedro Sánchez en enero al Congreso, que gracias a Dios no se aprobó, con lo cual tenemos prorrogados los del año anterior, eliminaba prácticamente todas las políticas con Canarias, eliminaba las compensaciones al sector agrario, eliminaba todos los convenios de obras hidráulicas, de infraestructura turística, no incluía las partidas que adeuda el Estado a Canarias en materia de carreteras, pero lo más de las cosas más graves, todo lo que preveía el estatuto, por ejemplo, becas, una bolsa de becas especiales para los jóvenes canarios, pero sobre todo de las islas menores, el contemplar la doble insularidad, por ejemplo, que le afecta a Fuerteventura, en materia de extensión de banda ancha, de reindustrialización, de becas, de empleo. Entonces eso lo eliminaba. Y después una cosa que le afecta mucho a las pymes, que es Canarias lleva pues 500 años, desde la época de la conquista, con un diferencial fiscal, y el señor Pedro Sánchez en esos presupuestos modifica el impuesto de sociedades y dice que todas las empresas, como mínimo, el impuesto de sociedades va a ser de un 15%, cuando en Canarias tenemos un diferencial fiscal y de pronto se carga todo ese diferencial fiscal. No van a venir empresas para hacer películas en Canarias si se queda el 15% del impuesto de sociedades, que por ejemplo para Fuerteventura ha sido muchos miles de puestos de trabajo, muchos ingresos, muchos millones de euros. Nos estamos convirtiendo no solo en una plataforma internacional de producción de cine, sino que se están instalando empresas locales dedicadas a eso, formando a jóvenes, y desde luego para nosotros es tremendo. Hay otro tema que afecta en Fuerteventura y el resto, como es, nosotros hemos conseguido la eliminación en el Estatuto y el RES del impuesto al sol y para que Canarias sea el paraíso y el sitio más importante en materia de renovables, y llevamos 9 meses desde que llegaron los socialistas para la nueva subasta, que es fundamental, y para lo que es la retribución de pequeños operadores, que si no los van a llevar a la ruina, y en ese sentido vamos a seguir trabajando, desde luego, a partir del 29 de abril. Y lo único que le pido a la gente que está harta de la izquierda y la derecha, que dice, todos son iguales, yo me voy a quedar en casa, que nos den una oportunidad, que el día 28 de abril se eligen a los 15 diputados que van a representar esta tierra y que piensen en Canarias y que nos den una oportunidad, porque no les vamos a fallar. En los últimos 2 minutos, Ana Oramas, ustedes hoy van a visitar el paseo marítimo del Charco, ese frente marítimo que, como sabrá, está incompleto, en algunos tramos está terminado, concretamente el centro de interpretación de los Hornos de Cal, pero la prolongación entre el Rodonal de la Playa de los Pozos y Playa Blanca todavía está pendiente de esa obra necesaria para la apertura de la capital de Fuerteventura. Mire, cuando los gobiernos del PP quitaron los casi 300 millones en los años que gobernó para el plan de infraestructura turística y lo creó en la Costa del Sol, que no existía. Cuando el gobierno socialista prioriza las intervenciones en costas y en zonas turísticas en Baleares, porque la presidenta de Baleares, la señora Armengol, es de las pocas presidentas autonómicas socialistas que lo apoyaron, y elimina los de Canarias, al final lo que tenemos es un partido socialista y un partido popular que no se fija en lo que necesita Canarias, ni en el derecho que tenemos los canarios a que el gobierno de España, sea del color político que sea, invierta en Canarias. Hoy voy a trasladarme
a varias materias de Canarias, como puede ser del sector primario, del sector turístico, de obras pendientes, para denunciar y obligar a que el PSOE y el PP, los candidatos al PSOE y al PP en esta isla, firmen por escrito con Elidia Pérez, nuestra candidata al Senado, si son capaces de poner por escrito que se comprometen, si su partido gobierna, a resolver los problemas de Fuerteventura. Yo estoy segura que no lo van a hacer. No lo pueden hacer porque ellos van con mucha ilusión, son tan canarios como nosotros, pero que cuando llegan a Madrid se quedan mudos y sus partidos les manda callar, estén gobernando o estén en la oposición en Madrid. Bueno, pues esta es la visita de hoy de Ana Oramas. Pues a partir de las 9:30 el paseo para conocer cómo están esas obras del Frente Marítimo Capitalino, y a partir de la 1:30 el encuentro con las mujeres profesionales, bueno, pues en compañía de Edilia Pérez. Es que este siglo senadora. Es el siglo de las mujeres. Desde luego. Pero nos queda todavía muchísimo por andar a las mujeres de este país. Yo tengo una hija de 24 años y todas las mujeres de todos los colores políticos, de todas las edades, tenemos que luchar para que desde luego esta sociedad sea igualitaria. Sobre todo cuando hoy nos desayunamos con una nueva víctima, una nueva mujer asesinada por violencia de género. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que sea la primera de muchas visitas a esta casa, Ana. Muchas gracias a Onda Fuerteventura y seguimos en contacto. Gracias, suerte.